Muy buenas tardes. Agradezco en nombre de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados esta invitación en este campus que define el encuentro de Europa y de Madrid, y particularmente la invitación que se me ha cursado para poder estar bajo este método que me da la posibilidad de superar la distancia en lo particular, pero no en lo físico. Por lo tanto, este es un saludo que envío a todos los asistentes, a todos los ponentes, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por supuesto, y al Ilustre Colegio, la Orden de Abogados de París y el resto de los participantes de los colegios de Europa. Nuestro tema central, al que me he de ajustar, toca la tradición jurídica desde el punto de vista de la cultura de una Unión Iberoamericana que participa con otras instituciones europeas, y cuál es en esencia lo que nos junta, cuál es lo que nos proyecta. Iberoamérica es una tierra que ha recibido, ha cobijado a enorme cantidad de diversos, de migrantes, de origen totalmente dispar, pero con algunas culturas comunes. Desde la etapa propia de la irrupción de España frente a los nativos, frente a las tradiciones culturales, se produjo ese choque de culturas y se generó a partir de allí diferencias que fueron tratando de superarse, que todavía nos generan brechas, todavía en Iberoamérica generan algunos recelos, pero que confiamos que culturalmente podamos ir superando. El avance particular de los grandes pensamientos que conforman la libertad del hombre, que conforman la libertad de expresión, que consolidan los derechos naturales precedentes a la declaración del derecho positivo, nos permitió en estas tierras recibir la decantación institucional de distintas instituciones, pero por sobre todas las cosas del derecho. Del derecho en su objeto esencial de pacificación, de encuentro, de resolución de los conflictos, y por sobre todas las cosas del cambio de un paradigma que es el advenimiento del constitucionalismo. Quiero aquí destacar entonces un primer segmento de tradición jurídica y cultura común, que es el pensamiento de un mandato popular, de una soberanía del pueblo, expresada a través del cambio del paradigma en donde este pueblo, a través de sus gobernantes, a través de sus electos, pasa a dictar la Constitución y la ley como el nuevo régimen jurídico. Esto supera el principio principesco, esto supera aquel Estado real y produce en nuestras tierras, en todo el continente americano, esta irrupción desde los Estados Unidos con el 4 de julio de 1776, precedente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, con esa impronta de los grandes pensamientos de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que construyen en 1789 ese mandato universal y que ha repercutido en nuestras tierras por medio de quienes, accediendo a esa lectura de primera línea, muchos de los próceres americanos en la época de lo que fue la independencia posterior a esta etapa, llega al 1800 con todos estos nuevos pensamientos de la libertad, del pensamiento liberal y de que el propio pueblo es el que debe gobernar y resolver sus propias contiendas. Esta es la etapa en que otro gran sentido común de nuestras tierras es rescatar las condiciones morales y las virtudes para que el desarrollo de un ser humano sea pleno antes que las condiciones materiales. Las virtudes de los pueblos son las que definen el crecimiento de ellos antes que los recursos económicos, decía un gran prócer argentino, Mariano Moreno.
En esta línea de pensamiento, los grandes constitucionalistas como Juan Bautista Alberdi en la Argentina y otros tantos que construyeron el pensamiento de la época, de 1800, 1810 a fin del 1800, interpretan este cambio que Europa transmitía, estos pensamientos de debate filosófico, tanto del liberalismo, las reacciones marxistas, el socialismo, el anarquismo, y por fin, hacia 1891, la doctrina social de la Iglesia, instalan entonces otro plafón cultural común. La migración europea de fin del siglo del 1800 fue uno de los grandes ejes de transformación que le sumó al precedente de la presencia de España frente a los nativos. Es ahí donde se produce otra gran mezcla de razas, de culturas, de fe y por sobre todas las cosas de ilusiones y prosperidad. América es una tierra de recepción migratoria, en todas sus facetas, en todos sus niveles. Y digo América porque abarco desde Canadá hasta Argentina. Y por supuesto también tomo a Portugal y a España y otros países de Europa, pero que en Iberoamérica convergen, por sobre todas las cosas, Portugal y España, en cuanto receptor de una tierra provisoria. Ese constitucionalismo común que proviene de un derecho continental europeo, nos permitió a nosotros construir, en una etapa difícil, sangrienta, que fue la independencia de todos los pueblos americanos, espacios legales, espacios de soberanía popular, para que se consoliden las democracias, con dificultades, incipientes. Pero aquí otro gran transformador cultural común es el pensamiento de la democracia, a partir de un constitucionalismo, a partir de la construcción de que la ley viene a autorregular a una sociedad y a declarar los valores de una nación. Esto es muy importante desde el punto de vista institucional, los valores que hacen que una nación, en su diversidad de pueblos, en su diversidad de migraciones, busquen los puntos simbólicos, los puntos materiales, los encuentros que le permitan así crecer en una declaración, básicamente de los preámbulos de nuestras constituciones americanas, que son tierras de bienestar para todo aquel que quiera habitar este suelo. Por lo tanto, en esta etapa inicial, fundacional que nos tocó en Iberoamérica, encontramos un siglo XX convulsionado, un inicio de una enorme trascendencia como fue la Primera Guerra Mundial, los precedentes de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial, donde nosotros tenemos en México la gran Revolución Mexicana, que responde a una insatisfacción, a una frustración del pueblo frente a todas las tensiones de las conquistas, el manejo de la tierra, la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra y las inserciones de proyectos políticos que no se acomodaban estrictamente a lo que el pueblo estaba amasando, estaba construyendo. La frustración de Europa después de la Primera Guerra Mundial, que genera ese incipiente huevo de la serpiente en Alemania, las consecuencias frustrantes de un pueblo alemán que tiene que soportar el pago de una guerra y genera entonces la reacción de una insatisfacción que olvida por sobre todas las cosas la condición humana, demostró lo peor del ser humano, demostró lo peor de la persona. Esto en América no lo conocíamos. Esto no era parte de una realidad entre pueblos, porque por sobre todas las cosas teníamos esta tradición, el respeto a la condición de la persona. La Segunda Guerra, que fue la manifestación de una gran devastación, llegó al clímax y es ahí donde nuevamente el modelo universal trata de construir un espacio común donde las constituciones nacionales no bastaron, los programas económicos nacionales no bastaron y tuvimos que construir espacios comunes, organizaciones internacionales, organizaciones mundiales
tanto en los foros económicos, para reconstruir el desarrollo de la persona, reconstruir la economía, reconstruir el crecimiento de una nación y de los pueblos, y por el otro lado, lo fundamental, cómo preservamos los derechos humanos, cómo volvemos hacia atrás para decir explícito lo que presumíamos implícito, la condición pro homine, en favor de la persona, la condición de la dignidad de la persona. Por lo tanto, la posguerra para Iberoamérica fue decisiva. Decisiva en ver cómo una nación, o un continente, mejor dicho, como ha sido y es Europa, resurgía de sus cenizas y es capaz de generar un reencuentro y una pacificación, aún con las discordias del hoy, de la actualidad, pero no entrando en el retroceso de esa historia y memorizando, porque uno de los grandes valores culturales y colectivos es la memoria colectiva. Por lo tanto, nosotros, como institución, y sobre todo de WIVA, que tiene este origen en 1976, a instancias del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de quien entonces fue su gran decano Antonio Pedrol Rius, su secretario Luis Martín Mingarro, y luego conductores de esta organización, interpretó en el conjunto, a través de su estatuto, que los modelos de afianzamiento son: el derecho pacifica, consolidamos al derecho a través de el fomento de la Constitución, de la legalidad, consolidamos las democracias y consolidamos las entidades profesionales, que es donde estamos, este ámbito propio, que es garantía de libertad para la defensa, garantía de defensa de la defensa, garantía del secreto profesional que hace a la titularidad del ciudadano antes que del letrado, y por sobre todo la lucha permanente por la independencia, la imparcialidad y el cumplimiento de un deber social. ¿Por qué? Las entidades profesionales vienen a reprogramarse y tienen un nuevo paradigma después de la Primera Guerra Mundial. Ajustarse no como las viejas corporaciones medievales, sino acomodarse a un nuevo mandato de la Constitución, viviente, activo, y donde la participación social se torna esencial. Por lo tanto, los 22 países que congenian dentro de la WIVA, que tienen sus diversidades, tienen este sentido común. Tenemos principios de raza común, principios de idiomas comunes, español, lusitano, conceptos de fe, que en la diversidad aún así juntamos que la fe es parte del movimiento y el crecimiento de la persona, y estos valores donde la persona humana es la esencia, es el núcleo, la dignidad de la persona es la tarea que el Estado y nuestras entidades y el abogado debe atender y defender, la consolidación de los derechos de primera, segunda, tercera generación y hoy los de cuarta generación, más los intereses colectivos, y esto a través de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que nosotros pregonamos hoy como derechos humanos es un valor adquirido en la historia de la civilización. Es una etapa estupenda que nos desafía todos los días, pero que estamos en un buen camino para poder luchar contra la discriminación del género, contra la trata de personas, contra el trabajo esclavo, contra las exclusiones sociales, contra las pobrezas, contra la falta de solidaridad y sobre todo el trabajo de la inclusión. Estos son los postulados de las cumbres de Iberoamérica. Estos son los postulados de los objetivos del 2030. Por lo tanto, nosotros, como abogados, no podemos estar ajenos a lo que le pasa a la sociedad, lo que reclama esa sociedad de nosotros, y en particular con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica en estos días ha transformado notablemente la vida, ha transformado las relaciones ciudadanas con el poder, con la gestión, con el servicio, con la administración cotidiana de las cosas. Y esa participación ya, yo diría casi directa, por no decir semidirecta, transforma la gestión y transforma al abogado, que sigue siendo y debe ser un factor de innovación.
Ese factor de innovación es entender la realidad, pero preservar las tradiciones, preservar el derecho de defensa, no olvidar nunca la división de los poderes, garantizar un poder judicial independiente, absolutamente profesional, que evite el entrometerse en cuestiones estrictamente políticas, que además de la división de poderes consolide los partidos políticos como grandes representativos, verdaderos representativos y no burócratas de una nueva etapa democrática, pero que legitime también a las entidades intermedias, la sociedad civil, que es donde estamos nosotros, las entidades profesionales, y por sobre todo las ONG. Por lo tanto, este es un desafío apasionante, y es un desafío que agradecemos que el Colegio de Madrid, que agradecemos que el Colegio de París y otras entidades de Europa en este campus europeo impulsen este debate, reflexionen sobre la red europea, pero de la misma manera que Iberoamérica no ignora a Europa, que Europa no ignore a Iberoamérica. Porque, y concluyo con esto, somos realmente un territorio provisorio. Somos América, como dice su palabra. Y yo voy a concluir referenciando a un constitucionalista argentino que sabiamente, cuando consolidaba en la teoría lo que en la práctica no existía, en el 1800, en todo este territorio de Sudamérica, él nos decía concretamente así: en Sudamérica se toma por reforma de un país lo que es reforma de un papel escrito. En lugar de cambiar la educación de sus hombres, cambian las palabras de sus leyes y con esto creen haber hecho una revolución o una reforma. Esto es Juan Bautista Alberdi, Crimen de la Guerra, que participa en la Segunda Internacional Socialista en un gran concurso literario y bibliográfico, y donde él dice: soy liberal, no voy a ganar nunca, pero es un aporte para definir el daño que la guerra hace a los pueblos, en todas sus manifestaciones. Y por último, para tratar de explicarse su concepto de libertad y de liberalidad, nos dice: ser libre y liberal no consiste en cantar canciones de libertad ni en escribirlas, ni en echar maldiciones al gobierno y en insultar a los poderosos, ni en pronunciar calurosos brindis y discursos energúmenos contra el despotismo. Es dar sin ruido ni aparato su tiempo, su labor en el puesto que a cada uno toca, a la colaboración de la obra común, exigida por el bien general de la patria, porque la vida del hombre libre es más seria que agradable, dista menos del silencio austero del templo que del bullicio profano del teatro. Muchísimas gracias y felices deliberaciones.